¿Cuándo escribes? A primeras horas, cuando normalmente el alba acaricia mi alma. Y en ese momento tomé una decisión durísima, y digo durísima porque no tenía otro trabajo, no tenía nada mejor, pero me tenía a mí misma. Y sí sabía lo que estaba bien y lo que no lo estaba. Y sí sabía cómo se merecen las personas ser tratadas, cómo se merecen ser lideradas y cuál es el lugar que ocupan. Para mí lo son todo. Y ese día decidí que no podía mentirme a mí misma. Habría que preguntarse si debemos de seguir con esa mirada, y permítanme que sea a veces incluso transgresora, victimista. Me explico. Yo nunca he tenido que abandonar mi esencia. Nunca he abandonado ni un solo de mis principios y de los valores que rigen mi vida y mi conducta, pero lo he hecho desde el amor, desde la conciliación, desde la escucha, no desde la polarización y la separación. No sé si me estoy explicando. De esta solo salimos agarrados de la mano, hombres, mujeres, cualquier tipo de persona que forme parte de esa gestión de la diversidad, de la riqueza, de la equidad. En Líderes Hablando de Liderazgo tengo a Ofelia Santiago López, una consultora excelsa, una pensadora en temas de liderazgo, de coaching y de transformación. No solamente hace transformaciones desde el punto de vista organizacional, sino también político. Es una referente para España, es una referente para la gestión a nivel mundial y está haciendo muchísimo trabajo en Latinoamérica y eso a mí me encanta. Por eso hoy, nada más y nada menos, tenemos a Ofelia en esta sala. Ofelia, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bien hallada, queridísimo Amancio. Me encuentro emocionada. Las palabras que tan magníficamente han servido para inaugurar esta preciosa sesión. Bien sabe Dios que no estaba preparado. Y bien sabe Dios también que esa es la forma que yo comprendo el liderazgo tan importante que tenemos por delante, que es esa humanización de las relaciones. Y efectivamente, acabar con esos modelos mesiánicos absolutamente trasnochados para dar lugar a ese liderazgo auténtico, genuino, absolutamente veraz, de personas que tenemos esa misión, ese propósito alineado para transformar organizaciones, ejerciendo un liderazgo empático, un liderazgo auténtico, un liderazgo encaminado a desarrollar y a empoderar muchísimos más líderes de forma colaborativa. Por tanto, muy buenos días para toda nuestra comunidad iberoamericana, para mis hermanos de América. Muy buenas tardes para todos los que nos seguís, nos siguen desde Europa. Encantada de estar con ustedes. Aquí los encantados somos nosotros y como ya te comenté, esto comienza con una pregunta que te dejó, en este caso, la invitada anterior, quien es Marvin de Los Ángeles, Colmenares. Marvin además es coautora de mi libro que se llama Líderes que cuentan, se cuentan. Y Marvin te pregunta lo siguiente: tú como líder, ¿cuál es la vivencia poética con la que has inspirado a otros? ¡Ah, qué hermoso! La vivencia poética. Bien, este vocablo podría tener distintas acepciones, por supuesto, por la parte de la poesía como tal. Empezaría por mi nombre, me pusieron el nombre de Ofelia, siendo mi madre tremendamente shakespeariana y inspirándose evidentemente en Hamlet. Por tanto, ya nazco dentro de esa poesía y ya nazco dentro de ese ámbito dramático. Y digo dramático porque no podemos olvidar en qué consiste ese arquetipo colectivo y esas imágenes, esa semiótica y esa simbólica que define a Ofelia o que define a Hamlet. Más allá de todo ello, a mí me ha acompañado siempre, porque antes de psicólogo soy filósofo, antes vengo de, bueno, pues de mis estudios en la lírica, en el piano, y la poesía para mí siempre ha formado parte de mi vida. Tengo un padre absolutamente inspirador, humanista, gran poeta y gran pintor, aunque se dedicara a la dirección de sistemas, ¿verdad?, informáticos en esa empresa primigenia que se llamaba Westinghouse. Dicho esto, la poesía para mí forma parte del lenguaje en el que
de una manera normal y tranquila se expresa mi alma. Para mí el arte forma parte, y la poesía en concreto, de todo ese ambiente experiencial que rodea lo que tú has dicho antes, mi etapa como pensadora. Yo tengo para esta entrevista, no sé, como 200 preguntas para ti. Yo no sé cuánto va a durar esto, pero espero respetar los tiempos que acordamos, ¿no? Pero tengo muchas preguntas y ahora te escucho y me surgen otras más, ¿no? ¿Escribes poesía? Sí. Esto no Sí. es lo que nunca nadie, sí, hace tiempo. ¿Y cuándo escribes? Muy buena pregunta. A primeras horas, cuando normalmente el alba acaricia mi alma, tengo una fea costumbre y es cada vez que pongo mis pies en el suelo, agradecer a Dios mi vida, agradecer un día más para poder transformar las cosas y agradecer lo privilegiada que soy, pudiendo dedicarme a mi propósito y a mi misión. No digo que fuera fácil, digo que lo elegí y que Dios mediante cada día de mi vida no tengo un trabajo, tengo una misión que cubrir. Y después de ese, me atrevería a decir ritual, porque forma parte de todos los días de mi vida, como lo forma parte el agradecer y hacer una especie de examen de qué cosas podríamos haber mejorado en el día antes de dormir. Y justo antes de mi meditación diaria, que me salva la vida, mi queridísimo Amancio, todos los días de mi vida medito. Bueno, pues en ese darle, ¿verdad?, el saludo al alba y al sol, tengo unos momentos de recogimiento para escribir. Y curiosamente, no escribo en mi laptop, en mi ordenador. Escribo en mi cuaderno, que bien pudiera ser el mismo cuaderno que tendrían nuestros clásicos, con mi pluma. Aún escribo con mi pluma. Y la manera normal es que lo hago en poesía. Esto no lo he comentado nunca con nadie. Es la forma para mí más sencilla de expresar lo que siento y en qué va a consistir. El objetivo no sé si el día de la semana, pero algo que para mí es mi foco en ese momento. Qué bueno, mira, voy a seguir preguntando por aquí. ¿Alguna vez le dedicaste una poesía a alguien Sí. que no recibió, que no aceptó, que no quiso? En ese caso la respuesta es no. Nunca a quien yo dirigí mis palabras para acariciar su alma se negó a recibirlas o se negó a incluso a leerlas o agradecer desde el profundo de su ser el recibir ese regalo. En el momento donde ya nos mandamos WhatsApps, Telegrams, con todos mis respetos, donde olvidamos el verdadero ritual y acto sagrado de la comunicación. Para mí estas cosas son sagradas y quizá en las pocas ocasiones que lo he hecho, quien lo ha recibido sabía lo importante que era. Para mí este lenguaje nunca me he visto en la tesitura de no ser recibido, aceptado o agradecido. Qué bueno, qué bueno. Yo no tengo esa misma experiencia. ¿Eh? Y voy a contar esto, tampoco he contado nunca. Por favor. Yo, mi padre también era un hombre de letras y escribía poesía y era un lector voraz. Igual. Además, hacía música, tocaba guitarra. Probablemente inspirado por él, yo comencé a escribir algunas poesías y enamorado en la adolescencia, le escribía a una chica un poema y se lo regalé. Y la verdad es que no lo quiso ni recibir. Ese día yo bloqueé la poesía en mi vida. Y fue un programa de coaching 30 años después, más o menos, calculo yo. No 30, pero sí por unos 25 años después, con un español, Juan Vera Gil, casualmente el prologuista del libro, él generó un clima donde yo volví a agarrar y escribí un texto poético. La gente quedó sorprendida y desde allí me reconcilié con la poesía. Así que... Hermoso. Sí. Vale. Ya hablamos un poquito de poesía. Yo creo que es un poema ver a una mujer liderando la cumbre
Iberoamericana de Líderes, responsabilidad que tuviste a cargo. Creo que es la primera mujer que lidera esta cumbre, ¿correcto? Que yo tenga conocimiento, sí. Sí. Yo te quiero preguntar primero, ¿cómo fue la experiencia de liderar una cumbre tan importante? Y luego, ¿cuáles fueron las conclusiones que sacas tú al final de la experiencia? La experiencia, tengo el placer de comunicarte personalmente que no ha terminado porque acabo justo de saber que, bueno, pues ha decidido el comité renovar en mi humilde persona el seguir presidiendo esta cumbre. Por tanto, les deseo más bien que me manden mucho amor, mucha luz y mucha energía para que se cumpla ese humilde propósito de despertar nuestros líderes en mi amado continente, del que llevo ya más de 26 años trabajando allí, para poner en el lugar que se merece mi amada Iberoamérica. Por tanto, sigo con ello. El resumen en concreto, miren, les voy a decir que yo estoy muy agradecida a toda Iberoamérica, muy agradecida. Forma parte de mi pasión y de mi misión. Pero yo no me he visto en situaciones muy dolorosas que compañeras mías me han confesado, sobre todo en los congresos de mujeres, en los programas de liderazgo y empoderamiento femenino que dirijo en distintos lugares de Iberoamérica, o desde el board del Women Economic Forum, del que tengo el placer de formar parte del Consejo de Dirección, y ahora en el que nos toca, en el Women Economic Forum de Caribe, me expresan. Pero quizá, Amancio, habría que preguntarse si debemos de seguir con esa mirada, y permítanme que sea a veces incluso transgresora, victimista. Me explico. Yo nunca he tenido que abandonar mi esencia. Nunca he abandonado ni un solo de mis principios y de los valores que rigen mi vida y mi conducta. Pero lo he hecho desde el amor, desde la conciliación, desde la escucha, no desde la polarización y la separación. No sé si me estoy explicando. De esta solo salimos agarrados de la mano, hombres, mujeres, cualquier tipo de persona que forme parte de esa gestión de la diversidad, de la riqueza, de la equidad, sin demonizar a nadie, pero entendiendo también dónde tengo que mandar un mensaje, cuáles son los valores que impera ese ecosistema social y de qué manera podemos ofrecer soluciones positivas a problemas que solo se pueden responder desde toda la sociedad integrada de manera conjunta. No sé si me estoy explicando, querido Amancio. Yo lo estoy entendiendo al menos. Pero entonces a mí me surge la conversación sobre si efectivamente nosotros no podemos, y mi modelo de liderazgo ecléctico tiene que ver con eso, con no perder tu esencia, de liderar bajo tu propio estilo de liderazgo, descubrir tu estilo de liderazgo. Y mientras vamos a unas organizaciones, a unas tendencias mundiales donde pareciera que cada vez todo es más empaquetado, incluso el liderazgo, la pregunta, y quizás para el que está viéndonos en este momento, es ¿cómo me libero yo de esta manera de empaquetar las figuras, las personas, los personajes, los líderes que tienen que ser así, que tienen que ser asados, que se tienen que vestir de una manera, que tienen que decir, hablar de otra? ¿Cómo rompo con este esquema, con esta estructura que al fin y al cabo no nos hace sentir cómodos? Brevísima pregunta. Vamos a ver, mi querido Amancio. Para mí, una de las competencias, la primera cuestión en la que baso mi nuevo modelo de liderazgo consciente transformador, es en la revelación del propósito. ¿A qué me refiero? No comprendo, en un mundo donde estamos transitando una tormenta perfecta de cambios acelerados cada vez más complejos, que va increciendo la aceleración de los mismos, no comprendo que no tengamos líderes a la altura de los retos que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando nada más y nada menos que la continuidad de la humanidad. Y nos estamos jugando nada más y nada menos que el concepto
de bienestar y modelo social que teníamos hasta ahora. Eso está a punto de derruirse como un castillo de naipes, exactamente igual que si nos encontráramos en los últimos decanatos del Imperio Romano, por ejemplo, se me ocurre. Yo, como mi gran amigo y la persona que tanto admiro, Javier Fernández Aguado, al que sé que conoces y quieres igual que yo, somos hijos de los clásicos. Y con los clásicos aprendimos, con los clásicos estudiamos. Y haciendo ese análisis histórico, historiográfico, comparativo, podemos saber exactamente dónde nos encontramos y que esto ya ha ocurrido. ¿Y por qué comento esto? No es el momento de imitar nada ni a nadie, porque ya me gustaría a mí tener líderes a la altura, tanto política como social, como económica, como tecnológica, de los retos que ahora mismo tenemos. Es el momento primero de saber quiénes somos cada uno de nosotros, de no imitar nada ni a nadie, pero de tener un propósito claro y revelado que sea el faro que nos permita caminar cada paso en este viaje hacia la transformación acelerada de nuestros tiempos. Por tanto, 1, revelación de propósito, y 2, análisis inmediato de todas y cada una de mis competencias, valores, propósito, por supuesto, actitudes y experiencias que generen mi verdadera oferta de valor. Tenemos que saber todos y cada uno de nosotros, en ese análisis absolutamente primigenio, en ese despertar de nuestra conciencia, en ese ser que todos llevamos dentro. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué brillamos por encima de todo? ¿Y cuáles son nuestras oportunidades de mejora en ese camino hacia la transformación, no solo tecnológica, pero también? Y siendo conscientes de la brecha, ponernos a trabajar inmediatamente, ayer ya era tarde, en esa capacitación de las habilidades que no tenemos para este reto, reforzando aquello en lo que nos hacen únicos como oferta de valor. Así que, resumiendo, es el momento de la segunda competencia de mi modelo, el ser genuinos. ¿Qué es ser genuinos? Auténticos, de verdad. Que no estemos impostando porque este momento no entiende de impostaciones. Y eso solo se puede hacer revelando nuestro ser y dando voz a nuestra alma. Fíjate, qué maravilla, que me encanta esta mirada tuya tan necesaria, creo que sería la palabra que puede corresponder de manera honesta a esto. Yo creo que es una mirada necesaria, además una ejecución necesaria, ¿no? En términos de ley. Pero mencionaste varias veces los retos, los tiempos que vivimos. Uso textual las dos palabras que utilizaste. ¿Cuáles son los retos, por lo menos los que las voces más recurrentes comentaron en la cumbre y los que tú sabes? ¿Cuáles son los retos que vivimos como sociedad, como organizaciones, como países? Con muchísimo gusto. Bueno, no voy a centrar mi discurso en la parte de la tan necesaria geopolítica y geoeconomía que debería de estructurar primigeniamente el análisis de los momentos que estamos viviendo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, evidentemente, a la confluencia de la inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, computación cuántica, 6G, ya no 5G, 6G, dan la realidad, evidentemente, dentro del Big Data, a la quinta revolución tecnológica, en un tránsito en el que nos encontramos absolutamente. Además de ese reto, de esa transformación, ya no digital, por Dios, tecnológica, de nuestra vida, de nuestras organizaciones y de nuestra manera de comprender la existencia, estaríamos ahí transitando, por una parte, el polo sería ese transhumanismo del que yo no bebo en absoluto, frente a esa parte en la que me he posicionado, como Dalí también, que sería la humanización de esa transformación. Por una parte tenemos esto, otro de los grandes retos que salió, por supuesto, de manera concurrente, o recurrente, mejor dicho, en la cumbre, sería el reto ecológico. Creo que no es baladí comprender que el mundo tal y como lo comprendíamos ha dejado de existir. Tenemos un reto importantísimo de migraciones, se contempla que va a ser uno de los temas más importantes para gestionar por cada uno de nuestros estados y países
además de las que se generan por el conflicto bélico en el que nos encontramos mundialmente con sus 20 focos. No pensemos solo en el que estamos viendo todos en Ucrania. No. El que tengamos una era de desinformación, no de información, de desinformación, una era de posverdad, una era donde cada vez es más opaca la transmisión de la verdadera información, no significa que no hayan más de 20 focos que yo haya determinado, al menos en ardiente conflagración en el mundo. Por tanto, tendríamos el reto tecnológico de esa transformación, el reto ecológico que va a generar, además de la desertización y, por otra parte, la inundación de gran parte de nuestro territorio. Tan lejos como hace un mes conversaba con uno de los líderes espirituales de una de las comunidades que amo. Yo cada vez que me voy a Iberoamérica tengo varios momentos, sí, el momento político, el momento empresarial, pero luego me voy con mis comunidades, que son las que me alimentan el alma. Y estaba trabajando con los Kuna y se me caían las lágrimas cuando me daba cuenta que de las 365 islas que, como todos ustedes saben, forman parte del archipiélago de San Blas, varias de ellas van a desaparecer en pocos meses. Yo estaba hablando con una persona a la que no quiero mencionar por reservar su intimidad, cómo trasladar, por favor, la escuela inmediatamente a territorio, a terreno, porque va a desaparecer esas islas. Eso va a ocasionar nuevas formas de entender la sociedad, una superpoblación de las ciudades, pero además se van a generar nuevas bolsas de absoluta insostenibilidad y de exclusión social. Por tanto, otro reto es el de las migraciones ecológicas, las migraciones generadas por estas guerras, y otro reto fundamental es la emergente transición que tiene que ver con la energía. Tenemos en Europa, como saben ustedes, somos los pioneros, o estamos abrazando de una manera muy dura, les puedo decir, esa transición ecológica, esa energía verde frente a la realidad, el bofetón de realidad que te da el tema que ahora tenemos, ¿verdad?, en esta guerra absolutamente híbrida entre Rusia y Ucrania, en la cual ya está perfectamente afectada todo el territorio europeo. Por tanto, son, fíjese, muchísimos retos. Luego tenemos una crisis alimenticia importantísima. Y te puedo decir que tan lejos como la semana pasada, documentándome para una de las conferencias en un congreso que tenía que dar, te puedo decir que 45 millones en los próximos meses, en los próximos 24 meses, en África están preparados para venir ya, aparte de los que han tenido que venir porque no tienen para comer. A ver si lo comprendemos esto. Están preparados para venirse a cualquiera de los países europeos. Lo mismo está ocurriendo en nuestra amada, la que adoro, Centroamérica, respecto a los Estados Unidos. Por tanto, fíjate todos los retos de los que estamos hablando y quizá el más importante, el reto de resolver hacia dónde va la humanidad. El reto de resolver cuál es el destino de nuestra civilización y de qué manera vamos a tratar lo humano, los humanos, el humanismo. Sí, y ahí nos metemos entonces en un tema interesantísimo que yo quiero ver, fíjate, porque tú cuentas esto de alguna u otra manera, estando yo al tanto más o menos también, porque tengo algunas inquietudes por esta vía, pero también se dan unas grandes paradojas. África, con todos sus desafíos, se convierte en una perla en términos de oportunidades. Lo mismo ocurre en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica en sus momentos de mayor crisis, pero se convierten en unas oportunidades extraordinarias para esto. Pero pese a eso, todavía no hemos sido capaces los líderes, las voces, y aquí entra lo político y lo social, de demostrarle a las sociedades las oportunidades que hay en esos mercados, las oportunidades que hay en esos continentes, donde hay oportunidades vírgenes de desarrollo social. Y no estoy hablando de oportunidades de negocio, estoy hablando de oportunidades de desarrollo social. Mi pregunta para la líder que eres tú y que conoces esto, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo hacemos?
muy fácil. Supongo que mi contestación le ha sorprendido a todos nuestros televidentes. Mira, Matthew, te voy a ser absolutamente transparente y honesta, como intento serlo en cada momento de mi vida, y esto te lo traslado a la cumbre anterior dentro de este mismo año que teníamos en un determinado país, en llamada Iberoamérica, donde le trasladé esta pregunta a uno de los presidentes que estaba allí y era cliente, o había sido cliente de nosotros. 8 de las 10 ciudades más importantes que se van a desarrollar en los próximos años son africanas. Ninguna forma parte de nuestro amado continente iberoamericano. Ninguna. Cuando yo comenté esto y expliqué las oportunidades impresionantes que teníamos, energética, alimenticia, materiales raras, materias raras, materiales imprescindibles para los semiconductores, etcétera, etcétera, dije, ¿y qué vamos a hacer con esto? Sois la respuesta a la crisis global que existe en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Sois la respuesta a la rotura de cadena de suministros, sois la respuesta a la parte energética, pero también al grano, a todo lo que tiene que ver con los compuestos fitosanitarios que se producen en nuestro amado continente. Yo no comprendía cómo a nadie se le ocurría en ese momento centrar todos los esfuerzos en crecer y dejar de lamernos las heridas y dejar de mencionar los viejos conocidos de las crisis de nuestros países. Me estoy refiriendo, como todos ustedes saben, a nuestros recursos, la volatilidad de nuestras monedas, las, lógicamente, exportaciones de las grandes fortunas, sacando de las arcas de esos países divisas fundamentales, a nuestra corrupción que define nuestros estados y tiene que dejar de definirlo inmediatamente, a la falta de infraestructuras y a la brecha tan importante, tanto educativa como tecnológica y de infraestructuras en general que tenemos, unido a nuestros bajos índices de productividad y, sobre todo, a la falta de sostenibilidad de nuestros ecosistemas y la innovación como eje de la transformación de nuestros países. Dicho esto, lo primero que tenemos que tener, como le dije a estas personas, es voluntad política. Si yo quiero alcanzar un reto, si quiero alcanzar un destino, si quiero conquistar una oportunidad increíble que tengo, primero tengo que estar preparado para ello y quererlo. Parece lógico. Y lo segundo, ¿me podrías contestar, por favor, Amancio, de cuántos estados conoces de nuestra amada Iberoamérica que tengan una visión estratégica país? Porque yo ya se lo he dicho a 3 presidentes, me dedico, entre otras cosas, a hacer eso, amo, esto forma parte de mi misión y parece que no somos capaces de hacer proyectos más allá de 3 años o proyectos para una administración en la que va a gobernar alguien en concreto. O entendemos que estamos al servicio de nuestros ciudadanos y tenemos que obtener proyectos con una visión estratégica altísima, por lo menos a 20 años vista, o no resolveremos los problemas que tenemos en cada uno de los países de nuestra amada Iberoamérica, de Hispanoamérica, pero que son diferentes respecto a la casuística y idiosincrasia de cada uno de los países. Vale, y aquí entonces entramos en una de las diatribas interesantes, al menos en términos de lo que es, si tú dices que la respuesta es la voluntad política, porque en Iberoamérica la primigenia, la primigenia. Sí, exacto, la primera. Ahora, si necesitamos voluntad política, ¿por qué en Iberoamérica seguimos apostando a la política partidista que tanto daño nos ha hecho? Es decir, tú hablas con un ciudadano, yo le pregunto en este momento a Ofelia, Ofelia, ¿quieres ser alcalde de tu ciudad? En términos generales, probablemente no. Ofelia me diga que sí, pero Ofelia me dice que no. Entonces, bueno, los buenos no quieren participar en la política. Le dejamos la política, que es tan fundamental, a gente que sabe hacer populismo, que sabe hacer politiquería en términos generales, que no utiliza la política como un espacio y con el poder que te da para servirle a otro, sino para servirse a sí mismo, para servirse a sus egos, a sus arcas, a sus posibilidades.
¿cómo hacemos para revertir este proceso y de que los buenos sí quieran asumir espacios políticos y podamos mirar los cambios? Qué buenísima pregunta. Fíjate que ya estamos en la labor. En muy contadas ocasiones, pero yo ya veo una tendencia, la sociedad civil formada de algunos de nuestros países de Hispanoamérica, repito, la sociedad civil formada. Luego, Ofelia, hay que tener determinadas competencias, capacitación y formación para abordar el servicio más importante que se puede tener, que es servir al ciudadano, sí señor. Lo que no podemos hacer es lo siguiente. De la misma forma que sí que acuden a las distintas universidades o escuelas de negocio, donde tengo el honor de estar dictando desde hace más de 26 años en nuestra amada Hispanoamérica, y ahí acuden los presidentes de las corporate, de las empresas más importantes. Lo que no comprendo es que no hagamos exactamente lo mismo para la capacitación de nuestros líderes políticos. Pareciera como si cualquiera pueda hacer esta función. Pues mire usted, no. Hay que tener una forma de comprender, un nivel de conciencia, unas competencias específicas para tomar las decisiones que defina el destino de un país o que defina el destino de una prefectura o de una gobernación en función de nuestros países de Hispanoamérica o de una municipalidad o de una alcaldía. Me da lo mismo. Hay que tener una gran capacitación y ser un verdadero profesional. Pero lo más importante, primero hay que tener conciencia de lo que implica servir al ciudadano. Servir significa escuchar empáticamente las necesidades expectativas para generar luego gobernabilidad. Y en cambio, me encuentro que son una de las campañas más activas del mundo. Yo creo que, siempre lo digo, en Hispanoamérica absolutamente todo el mundo es político. Todo el mundo opina, todo el mundo se mezcla en la campaña, forma parte activamente de ella. Sí, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Se acabó el día que alguien gana? No, ahí empieza la verdadera batalla por generar la gobernabilidad. Y esa es una gran asignatura pendiente que tenemos en nuestra amada Hispanoamérica. Y terminando con la pregunta tan ambiciosa, ¿verdad?, que me has podido hacer, creo que el movimiento de transformación esta vez viene desde la sociedad civil, Amancio, desde una estructurada sociedad civil que exija algo que se llama responsabilidad. Fíjese qué vocablo tan importante que curiosamente sí que lo tienen ustedes. En España yo no he oído nunca hablar de la responsabilidad, y es la rendición de cuentas de cada uno de nuestros políticos o servidores públicos de los recursos, los intereses y los programas que tienen para decir exactamente cómo lo han llevado a cabo, con qué recursos y rendir cuentas y responsabilidades por los mismos. Por tanto, entre todo y respondiendo de una manera holística, hace falta un cambio urgente de mindset, de mentalidad, exigir a las personas que ostenten determinado liderazgo político y pedir cuentas, rendición de cuentas. Es el momento, ya no tenemos más tiempo. No podemos desperdiciar ni una gota de energía, ni una gota de nuestros recursos, porque los necesitamos urgentemente para ocupar el lugar que nos merecemos en la historia. Te voy a contar una anécdota y después quiero tu interpretación al respecto. En una oportunidad, viviendo en Venezuela, un candidato a alcalde me pide que lo asesore en el aspecto del liderazgo. Ya yo había sido su coach personal previamente en temas empresariales, en un empresario que se mete al mundo de la política a un candidato a alcalde. Y él tenía dos asesores muy cercanos, mi persona en el espacio político y otro en el espacio, en el liderazgo y otro en el espacio político. Y yo no entendía el concepto en su momento y yo le pregunto, ¿pero por qué tú quieres? Me dice, claro, tú me has dicho que la política es una cosa, el liderazgo es otra, hay políticos que tienen liderazgo, hay líderes que no son políticos y yo quiero tener las dos visiones. Ah, perfecto. Yo inocentemente pensé que íbamos a poder congeniar hasta que llegan los primeros desafíos, donde el candidato tenía que mirar una situación que le estaba pasando
y su asesor político le decía una cosa y yo como asesor de liderazgo le decía otra. Ok. Y yo le dije, luego las reflexiones, porque estábamos metidos en la campaña y toda esta serie de cosas. Luego las reflexiones era, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el match? ¿Cuál es la amalgama que nos pueda unir y no tengas que tener dos voces, sino que una sola voz? Yo tengo mi respuesta, pero quiero la tuya. Buenísima pregunta, además muy práctica que nunca me habían hecho hasta ahora. Yo te digo lo que hago yo, ¿vale? La respuesta es headquarter. Cuarto de guerra, comando de campaña, como ustedes quieren llamarlo. El cuarto de guerra que llamamos en Hispanoamérica. Muy bien. Ese cuarto de guerra no se puede dejar a la buena de Dios. Yo me he encontrado con candidaturas presidenciales que no tenían cuarto de guerra y me ha tocado montarlo. Teóricamente me han contratado como el coach del próximo presidente, donde le tengo que decir lo primero, que es una pregunta que me podía haber hecho muy dura, que le agradezco que no me haya hecho, y es tan sencillo como, ¿usted y yo, Amancio, podemos trabajar con cualquier tipo de líder? Pues mire usted, no. Yo he habido candidatos a presidencias que yo he pensado, yo con usted no voy ni de aquí a la esquina, porque es usted un sinvergüenza. Por tanto, si uno tiene claro que esto es la profesión más importante del mundo, porque el arte de servir al ciudadano debe de estar lo más elevado en el mundo, pues uno no puede olvidar sus principios y volver a invertirse de ellos al día siguiente cuando ha cobrado una importante cantidad y se dejó su esencia, su alma y sus valores fuera de la puerta de la sesión de coaching. Dicho esto, en ese comando de guerra, en ese headquarter, como lo quieran llamar, hay que definir clarísimamente la estrategia. Luego, como usted bien sabe, se define las áreas y responsables que forman parte de esa orgánica de la campaña. Y una cosa es el asesor de marketing político, otra cosa es quien trabaja el liderazgo y otra cosa es quien lleva el coaching político. Como mucho, puedo comprender que el coach y el responsable del liderazgo político sea la misma persona. Se tiene que conocer todos y hay que definir una única estrategia que luego se traduce en distintos lenguajes en función de si uno es el jefe de operaciones, el director de inteligencia, el director de contrainteligencia. Todo el mundo se debe de conocer y todo el mundo tiene que saber para qué trabaja, cuáles son sus áreas de competencias y, lo más importante, empezar por el coaching y liderazgo. ¿Por qué, dirá usted? Porque para mí, en mi modelo, en la parte de coaching político de la pirámide triangular, antes de que hablemos del rol político, si es legislativo, judicial o ejecutivo, hablamos de la persona. Y si usted no está trabajando de la manera que me consta que lo hace brillantemente, en el coaching político, destilando la esencia de la persona, luego aparecerán esas sombras, aparecerán esas tensiones emocionales y cognitivas en el ejercicio diario del rol. El ciudadano lo que estará percibiendo son mentiras o inconsistencias. Por tanto, seamos todos un equipo, definamos cada uno nuestras áreas y competencias y compartamos día a día nuestros resultados con nuestros compañeros. Se llama trabajar en equipo, sabiendo exactamente lo que tenemos que hacer cada uno y gestionando el proyecto político. Dígame si lo he respondido adecuadamente. Perfectamente. Aunque evidentemente lo miraste desde el entorno del candidato o del funcionario, en este caso, que es totalmente legítimo. En ese momento yo, en mis reflexiones, lo que dije, yo creo que una solución práctica para poder dar respuesta a esto, querido amigo, en su momento le dije, primero léete este libro, se llama Política para Amador, y después léete este libro, Ética para Amador. Yo creo que la amalgama es cuando el líder tiene claro lo que es la política realmente y lo que es la ética, no necesita traductores. ¿Sabes qué coincidimos?
El primero que yo pongo para trabajar es Ética Nicomáquea, lo mismo, porque soy aristotélica en ese sentido, Claro. ¿verdad? Y socrática. Y el segundo, lógicamente, pues hablaríamos del arte de la guerra fundamental, porque tienen que dominar los escenarios, tienen que dominar unas ciertas cuestiones, y luego ya hablamos de cosas mucho más profundas. Pero bravo, bravo. Elegimos lo primero, ¿verdad? Esas grandes virtudes trasladadas a competencias, a exhibir en conductas y competencias diariamente esos valores que no sería otra cosa de lo que yo llamaba Aristóteles el arte de la virtud, y luego trasladarla al ámbito político. Fantástico. Así es. Aquí tienes una pregunta que se llama la pregunta del $1.000.000. Dígame usted, ¿me lo La suena pregunta del luego? $1.000.000 es... ¿Pero me lo mandan en un talón? No, pero eso está prediseñada aquí. Pero Se una lo hacemos broma. a todos los líderes. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? ¿De quién? El tuyo. Ah, ok. Hablaríamos de términos de rentabilidad. Si estamos hablando en términos absolutamente pecuniarios, es decir, cómo obtengo una rentabilidad sostenible, y llevo más de 26 años dedicándome a este hermoso arte, ¿verdad?, de servicio a través del liderazgo, sería teniendo muy clara una oferta de valor que hemos definido en base a nuestras fortalezas, en base a nuestro propio estilo y otra cosa muy importante, disciplina, investigación, esfuerzo 24/7. Y centrado exactamente en lo que somos extraordinarios, no en aquello que no lo somos, diferenciándonos claramente y teniendo en cuenta que lo único importante en todo nuestro equipo es que tengamos todos claro que lo más sagrado es el cliente. A todos los niveles. Hoy mismamente teníamos una reunión en el equipo donde teníamos, intento aquello de en casa del herrero no haya cuchillo de palo, entonces tienen todos su sesión de coaching interna y le explicaba otra vez, por milésima vez, la importancia de la comunicación. Comunicar sirviendo, comunicar escuchando, comunicar agradeciendo. Incluso una queja para mí es un gran regalo. Hay que evitar que exista, pero si existe hay que aflorarla con valentía, con humildad y con rendición de cuentas y depuración de responsabilidades. Estemos más cerca del cliente y sepamos exactamente lo que valora de nosotros el cliente y en qué podemos mejorar, y haremos rentable nuestro modelo, siempre y cuando tengamos claro, cuidado, la oferta de valor. Repito, ¿en qué eres bueno? ¿Qué utiliza o qué le resulta útil de eso que eres bueno a tu cliente? ¿Cómo lo convierte inmediatamente en rentabilidad económica? ¿Y de qué manera puedes mejorar esta transformación en la que nos encontramos actualmente? Y ahora me voy a meter contigo en lo personal. Marian Rojas Estapé, seguramente la conoces, psiquiatra española que se ha convertido en una voz fantástica de la salud mental, del bienestar. Ya estamos conversando para que participe también en este programa. Me dice, mira, yo estoy segura que todos los seres humanos están viviendo una lucha interna en la cual necesitan transformarse. ¿Cuál es la lucha interna en la cual tú estás hoy trabajando, Ofelia? Clarísimo. Joder, además, Marian Rojas. A mí que me ocupa todos los días de mi vida intentar abordarlo desde esa parte neuropsicológica de la que formo parte. Estoy inmersa en el reto de seguir creciendo como compañía y no olvidar nunca lo que definió nuestra misión, nuestros valores y nuestro sentido de vida. Lo resumo. ¿Cómo seguir dimensionándonos, generar exponencialmente ese crecimiento sin perder un solo día de nuestra vida, nuestra esencia? Y dirás, ¿eso es fácil? Va a ser que no. Me doy cuenta de que estoy en un mundo que a veces, no me avergüenza de decir que has conseguido que me sienta como en el salón de mi casa. Siento que soy una ingenua, Amadeo. ¿En qué me refiero, Mancio? Pienso que estamos en un momento donde los valores que a mí me vieron nacer y crecer se están abandonando por otros que no tengo muy claro que nos hagan mejores y más dignas personas. Mi principal lucha interna es nunca permitir que se me olvide quién soy
¿Qué me inspira? ¿Cuál es mi faro? Y ser un ejemplo primero para mí. Y luego, si humildemente puedo impactar en esa luz tan necesaria ahora en los demás, sea Dios bendito. Esa es mi lucha interna más importante. Y la segunda, que no quiero que se me olvide, devolverle a mamá y a papá todo lo que me dieron, acompañarles, ver cómo transitar mi carrera profesional, que está, gracias a Dios, en muy buena salud y a nivel internacional, con volver al hogar para cuidarles. Dejamos conocerte, ¿tienes pareja, hijos, gatos, Te, perros? te cuento, estoy maravillosamente casada con un ser al que amo profundamente. No me avergüenza decir que estoy enamorada de mi marido. Persona también muy singular que decidió pues tener, quizá, es lo primero que le pregunté en nuestra época de noviazgo, ¿cuál es tu misión de vida y a quién le has dedicado tu existencia? Y bueno, pues no tuvimos, ¿verdad? Nos conocimos ya un poquito, ¿cómo diríamos? Jóvenes experimentados. Y, Okay. y no tuve el placer de, era nuestra mayor alegría, pero bueno, por algún tema médico mío fue imposible tener los bebés que queríamos haber tenido. Pero ¿sabes qué te digo? Que son más de cientos, quizá algunos miles de personas en las que hemos impactado. Y pues cuando llega el Día de la Madre, mira, me estás emocionando. Nos llegan todavía o me llegan cartas de muy diversos lugares del mundo diciéndome gracias, maestra, por lo que impactaste. Es decir, una especie de tener, bueno, pues sobrinitos en el mundo más allá de los que tenemos que me los como, los hijos de las hermanas de mi esposo, porque son todo damas y no hay ningún, es el único caballero que hay en la familia. ¿Cómo se llama él? Roberto Gravilli, italiano. Roberto. ¿Qué es lo que más te gusta de Roberto? Primero, que le admiro profundamente y eso en mi caso es fundamental porque la admiración para mí del caballero es fundamental para. Claro, yo soy muy exigente, me di cuenta que en esas conversaciones que tengo, pobrecito mío, um, aspiro a mucho, aspiro a cambiar el mundo, ¿por qué no decirlo? Y una de sus mayores virtudes es esa gestión brillante del silencio, esa escucha, pero sobre todo la paz del guerrero, que se convierte en el descanso y en el reposo de la guerrera. Qué bárbaro. Supo comprender esto, hizo algo, me he vuelto a emocionar, tremendo como en la cúspide de su carrera renunciara a la dirección estratégica de las posiciones que tenía en ese momento en NATO o en otras organizaciones por amor. Yo no lo supe hasta que no lo comentó conmigo. Y me dijo una cosa que no olvidaré jamás, tan serio como es él, ¿no? Él es más ingenieril, más. Un instante sin ti, mi amor, es un día perdido. Y, y entendí. Has Maravilla. conseguido emocionarme. Gracias. No, no. Gracias a ti por regalarnos este espacio y esta mirada. ¿Y cómo te lidera él? ¿O cómo lo lideras tú a él? Esto ya lo tenemos consensuado. Aquí nadie lidera a nadie. Mire, cuando usted tiene a Zeus y a Artemisa o a Zeus, ya me estás. No, en su momento creo que cuando nos estábamos, ¿verdad?, intentando ajustar, ya nos habíamos prometido y teníamos una fecha cercana para nuestra boda, un día nos sentamos a hablar y dijimos, vale, de acuerdo, aquí si discutimos los rayos se oyen hasta en el Olimpo. Entonces, los dos tenemos clarísimo nuestro lugar. ¿Qué cuestiones? Está repartido y clarificado. ¿Qué cuestiones lidera él? Porque es extremadamente brillante y entonces yo soy su equipo, soy su seguidora. ¿Y qué cuestiones lidero yo? Porque él así lo ha manifestado también y sinceramente entre tú y yo creo yo que le genera también tranquilidad
y comodidad. Y en ese sentido lo tenemos perfectamente organizado. No tiene nada que ver, por cierto, y quiero expresar, con roles tradicionales asumidos o atribuidos habitualmente al hombre o a la mujer. Nada que ver con eso. Más bien al contrario. Sí. Uno de los roles asumidos culturalmente al hombre es lavar los trastes, aunque digamos que no. No, Eso lo hacemos conjuntamente. Me refiero, por ejemplo, no, el químico de la casa, como buen italiano, cocina maravillosamente bien. No, no tiene nada que ver con cuestiones de hombre. Por favor, superemos ya eso de una vez. Sí, Hablemos de personas. Nada más te lo decía porque me quiero meter una pregunta que le he hecho a todas las damas que han estado en este programa y tú no puedes ser la excepción. Además, me va a encantar escuchar y estoy seguro que a todos los que están conectados también les va a encantar escuchar la respuesta. Es, ¿cómo entiendes tú el liderazgo femenino? ¿Cómo yo entiendo el liderazgo femenino? Bien, ¿o cómo gobernar en femenino? ¿Qué de las dos cosas? No, ¿cómo entiendes el liderazgo femenino? Muy bien, el liderazgo femenino lo entiendo tan sencillo como poner en el centro las habilidades y competencias que habitualmente se definen como más femeninas. Es un liderazgo para mí mucho más nutritivo, basado en las habilidades que tienen que ver con la comunicación, en aspectos relacionales, pero incluso la manera de liderar femeninamente tiene que ver también con la docencia, la didáctica. ¿A qué me refiero? Hay un estudio maravilloso que yo siempre pongo de ejemplo en algunas de mis clases en maestrías o MBAs, que demuestra, ¿verdad?, la diferencia cerebral en algunos hombres y algunas mujeres, en algunas damas, en algunos caballeros, donde si nosotras no podemos expresar aquello que necesitamos críticamente para nuestro liderazgo, madre la que se arma. En cambio, el caballero, en términos generales, porque odio generalizar, creo que es terrible, hablo en generalidades, ¿vale? No estoy diciendo que no hay hombres con un liderazgo brillante, empático y mujeres que son tremendamente andróginas en el sentido de representar plásticamente el cerebro masculino, si hablamos de eso, ¿bien? Que sí que es cierto que hay diferencias neurocientíficamente hablando y yo como neuropsicóloga lógicamente tengo que comentarles. La diferencia entre nosotras y ellos en ese sentido es cómo apreciamos la comunicación y de qué manera la utilizamos. Como digo, sería un liderazgo tremendamente empático, nutritivo. ¿Nutritivo en qué sentido? En responder de una manera personalizada, intentando transmitir valores, habilidades, enseñanzas y, por qué no decirlo, trabajar competencias. También es muy importante el papel de la relación, construir relaciones duraderas y evitar el conflicto, más bien proponer espacios de mediación y de negociación cooperativa. Otro aspecto que yo rescataría del liderazgo femenino en general, digo en general, sería que solemos acompañarnos de equipos de expertos a los que consultamos. Por tanto, sería un liderazgo consultivo, no egoico, absolutamente basado en el poder y en el ejercicio del mismo, sino en construir ecosistemas absolutamente competentes, utilizando al mejor en cada rol para dar respuestas eficientes, afectivas y efectivas. Repito, eficientes, afectivas y efectivas. Serían algunos de los rasgos, aunque existirían bastantes más. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Llegamos ya al desenlace de esto. Nos Se me vamos a fue ir a una sección Qué lindo. que nos encanta, que se llama Culmina la oración. Yo te voy a dar una oración y tú con un par de palabras máximo vas a culminar la oración. Es de agilidad Una mental y frase. la que te salga. ¿Ah? Okay. Las palabras que te salgan. ¿Okay? La frase es, la primera, son 4. ¿Okay? Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Servir. Las redes sociales son solo...
Instrumentos al servicio de la persona. La mayor virtud. La humildad. El mundo grita por líderes capaces de transformar el mundo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ofelia. Llegó el momento del liderazgo. En este momento yo te dejo solo con mi audiencia y tú le cuentas de manera anecdótica un momento donde serviste de líder e impactaste a uno o a muchos y lo recuerdas, o donde quieres reconocer el liderazgo de alguien que, dado su liderazgo, impactó tu vida de manera positiva o por lo menos de manera transformadora. Así que te dejo solo con mi audiencia para que nos cuentes tu momento de liderazgo. Bien, buenos días de nuevo. Creo que voy a hacer un pequeño mix en esta invitación que tan generosamente nos acaba de comentar el brillante conductor de este programa. Creo que en alguna de las ocasiones que he podido impactar fue cuando un día decidí que en vez de seguir dirigiendo organizaciones para las que era contratada como CEO de la compañía, era el momento de hacerlo para la mía misma. Y eso surgió cuando me encontré en un dilema en el cual los valores que me habían acompañado siempre eran incompatibles con la compañía que tenía el reto de liderar. Y en ese momento tomé una decisión durísima, y digo durísima porque no tenía otro trabajo, no tenía nada mejor, pero me tenía a mí misma. Y sí sabía lo que estaba bien y lo que no lo estaba. Y sí sabía cómo se merecen las personas ser tratadas, cómo se merecen ser lideradas y cuál es el lugar que ocupan. Para mí lo son todo. Y ese día decidí que no podía mentirme a mí misma y que no podía dejar atrás todo lo que era y todo lo que representaba. Y decidí dimitir y entregar y regalar esa compañía, las acciones que por entonces tenía. Y cuando llegué a mi casa, no quiero engañarles, iba llorando por lo que me había costado llegar allí y por la decisión que había tomado sin comentarla con nada ni con nadie. Me encontré que 3 de las personas que más he querido, que aún quiero, hace muchos años de esto, estaban esperándome en mi casa, y ahí salió y surgió Santiago Consultores, porque con ellos empezó todo y espero tener el regalo de seguir sabiendo y teniendo el honor de poder convivir con ellos. Y a nivel de quien ha impactado en mí tantas personas les debo, pero ante todo quiero que esto sea un homenaje a mi padre, esa persona que me ha enseñado en qué consiste servir, el silencio de estar, cómo liderar, cómo servir a los más desfavorecidos, a los más sensibles, y cómo su vida ha servido como ejercicio práctico de las virtudes a las que aspiro día a día, estar algún día a la altura de lo que ha significado su esfuerzo y su sacrificio. Muy buenos días a todos ustedes. Un verdadero honor y un placer haber compartido este espacio y quedo efectivamente a sus servicios. Sean muy felices y sean conscientes de que este es el momento de transformarnos. Transfórmate para transformar. Ofelia, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido exquisita para mí, la he disfrutado, he aprendido. Te abrazo desde aquí, desde la fría Santiago de Chile hoy. Vaya, un abrazo caluroso hasta tu hogar, hasta tu alma, que pueda acariciar y sentir tus poemas, aunque aún no los haya podido leer. Saludos a Roberto. Gracias por cuidarte. De tu parte exactamente igual. Muy agradecida, y como te decía antes, me has tocado el alma y me has hecho comentar cosas que nunca había comentado, y gracias por permitirme entrar en el salón de sus casas. Muy buenos días y estén muy bien. Bendiciones. Dale las coordenadas, allí está tu página web, la página web de tu compañía, Sí. pero las personales, aunque tengo que decirles, si ustedes buscan Ofelia Santiago,
La van a conseguir en todas las redes sociales, además está activa, ¿no? Es una cosa que... Tan sencillo como, muy bien dice nuestro querido Amancio, @Ofelia Santiago, tanto en LinkedIn, fundamentalmente, Facebook, Twitter e Instagram. Me pueden encontrar como Ofelia Santiago y en nuestra compañía santiagoconsultores.net. Y lo más importante, el WhatsApp, por supuesto, +34, estando en España, y pueden poder desarrollar, ¿verdad?, sus comentarios y lo que deseen a través de mis redes. Un gran abrazo y a su entera disposición.